2021, que claramente ha sido un año muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Muy bien, ahí está, una buena y una mala. Lo mejor y lo peor del año es la pregunta que le hacemos a la gente que nos está acompañando en este último programa. Bueno, flamante secretario general de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Sergio Flint está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. ¿Es la primera vez que tiene un cargo partidario nacional o no, ya ocupó algún lugar en la conducción nacional? Sí, es la primera vez. He sido delegado al plenario del Comité Nacional. No, miembro de la mesa directiva del Comité Nacional. Bueno, ahora la función es ser secretario general. ¿Y qué hace un secretario general de un partido? Y bueno, es el que lleva la agenda política del presidente del partido, es el que maneja, digamos, el nexo permanente con los distintos comités de distrito, que fija temas en las distintas reuniones, que ejecuta los perfiles que establece la mesa directiva y el presidente. ¿Y esto es un reconocimiento para el radicalismo correntino en su figura, tener un lugar en esa conducción nacional? ¿Es parte de ese radicalismo que busca hacia el 2023 tener más fuerza y tener una representación de todas las provincias? Esto tiene que ver precisamente con la manera como el radicalismo correntino está en el concierto nacional. Tiene que ver con, por supuesto, con la performance electoral del radicalismo en Corrientes, el liderazgo que hoy está llevando a cabo Gustavo Valdés, la manera como nos estamos insertando en un esquema nacional de un radicalismo que indudablemente hoy es vigoroso, ambicioso, que ha definido la presidencia a favor de Gerardo Morales, un hombre con vasta experiencia, gobernador de Jujuy, que tiene sus aspiraciones, que hemos integrado a otros sectores del radicalismo, fundamentalmente de la capital, con quienes hasta hace poco teníamos diferencias que se limaron gracias a gestiones que se llevaron. Esa pregunta, con Lustó quedó todo bien porque él también ocupa un cargo en la conducción y en la previa incluso parecía que se rompía el radicalismo, plantearon un bloque distinto. Bueno, ¿ya quedó saldado? Todo parecía, pero eso parecía hace 20 días atrás. Estuvimos trabajando estos 20 días, tanto Gustavo como yo, en las distintas reuniones, bajando un mensaje de unidad, de la necesidad de tener un comité nacional integrado, porque indudablemente nos sentimos parte de protagonista de la necesidad de conformar una alternativa para este país. Pero que Morales le decía indudablemente, y coincido con Cristina, está en decadencia. Morales le decía empleado de la reta a Lustó. ¿Cómo se sana Y eso? hubo todo digamos, unos ida y vueltas de calificaciones. Nosotros teníamos la impresión que la reta se inmiscuía en las cuestiones del radicalismo. El radicalismo de la capital tiene una alianza estratégica con la reta. Y parecía que como que la reta se metía manos en el radicalismo distorsionando algunas relaciones. Bueno, eso quedó aclarado. Quedó aclarado cuando Lustó nos dijo personalmente que él aspira a ser candidato y conducir la jefatura de la capital. Indudablemente eso ya es una definición muy importante porque va a competir con la reta, con el que designe la reta para la capital. Así que eso quedó aclarado. Me llamó la atención porque un día antes Gerardo Morales en un canal de televisión dijo que lo trató a Lustó de soberbio y pedante porteño. Bueno, eso es otra cosa. Eso y ser empleado de la reta es otra cosa. Creo que no es empleado de la reta. ¿Pero no deja de ser soberbio y pedante? No, bueno, yo lo que digo que nosotros tenemos que aprender dentro del radicalismo que hay que conjugar la militancia de los que venimos de la militancia de hace tiempo con los que vienen de una formación distinta, académica, más moderna, más técnica. Yo creo que la construcción precisamente del radicalismo y la conjunción, la síntesis entre, digamos, Morales, nosotros y Lustó puede generar una alternativa importante, una fuerza política importante donde empecemos a tocar temas que la Argentina necesita que se toquen y sea desafío que se resuelva. Checho, supongo que en el mismo reportaje en América, largo reportaje. Mira que yo no soy traductor de Morales. De Morales, te digo. Yo le voy a contar mi experiencia si quiere. En general, a mí por lo menos me sorprendió la madurez, el aplomo de Morales a lo largo de todo el reportaje, la prudencia, pero insistió en esto de que el Lustó y el radicalismo de capital eran funcionales a la reta, que la reta andaba
comprando dirigentes y voluntades radicales, y sobre todo insistió otras veces en el tema de la juvenilia, ¿cómo se llama? La agrupación de Lustó, eran juveniles, evolución, inexpertos, juveniles, estudiantiles, etcétera, etcétera, como marcando diferencias. Eso uno. La coyuntura esta de que coincidiera la convención con el tratamiento del presupuesto y con las discusiones al interior de los distintos bloques de la alianza opositora, sirvió también para limar asperezas y para acordar, en definitiva, fue un catalítico en... Yo creo que lo que sirvió para limar asperezas es la realidad argentina. Eso. No solamente la cuestión del desatino de Máximo Kirchner a insultar a la oposición cuando la oposición le había otorgado el pase a comisión del presupuesto. Nosotros estamos mal en la Argentina, lo he dicho en programas anteriores. Tenemos un gobierno que absolutamente desatinado, con una interna feroz, que no deja prosperar sus propias iniciativas y donde la oposición tiene que jugar un rol donde tiene que decirle a la sociedad lo que está pasando. Pero la interna de la oposición no está siendo tan feroz como la del oficialismo. Mira, puede haber internas en la oposición porque siempre lo hay, pero si vos querés saber del hecho puntual del tema del presupuesto, cuando la oposición había otorgado el pase de vuelta a comisión de presupuesto, saltó Máximo Kirchner con esa actitud totalmente destemplada. No es lo que cuentan los otros. No, eso lo dijo Mario Negri, que es el jefe del bloque. No, ya sé, pero es que hay 5 bloques de ustedes, pues entonces, según los oficialistas, uno le decía una cosa, otro le decía otra cosa. De hecho, mientras... Yo lo que creo que Corrientes está muy bien posicionada, yo creo que Corrientes merece un protagonismo que hoy está teniendo y creo que a partir del liderazgo de Gustavo y lo que venimos haciendo, tanto en el radicalismo como en la alianza Cambiemos en Corrientes, estamos señalando una ruta para iniciar un cambio en la Argentina. Nosotros venimos acuñando hace mucho tiempo una metodología de trabajo y una actitud política distinta, que nos distingue del resto del país. Y creo que muchos de los resultados que se dieron en las distintas provincias en las últimas elecciones tienen que ver porque venimos predicando y no en el desierto de cómo hacer política. Los triunfos en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, por supuesto que en Corrientes, en Entre Ríos, en Chubut, la manera como el gobierno nacional ha perdido espacio, aunque ellos pareciera que creen todavía que ganaron, y el fruto del desatino en la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con que no toman conciencia que son minoría y que han perdido la elección y que la actitud tiene que ser distinta, la actitud tiene que ser convocante, tienen que convocar a los gobernadores, a los partidos políticos, a los jefes de bloque y buscar el consenso, tiene que de ahí surgir un presupuesto que nos represente a todos. Si no nos quedamos en la anécdota de la chicana como si eso fuera la política argentina. Y como dice Cristina, la manera como venimos postergando oportunidades durante años y la manera como venimos de manera decadente tiene que ver porque nos importa más la chicana que la política de Estado. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que dijo que ahora los gobernadores que tenían asignadas partidas especiales van a ver las consecuencias de no aprobar el presupuesto. ¿Es pertinente eso? Bueno, de esta manera como la desesperación los lleva a decir cosas que no se dicen y cosas que no se hacen. Pero bueno, ya de por sí Corrientes en ese presupuesto estaba postergada. 30% menos de fondos de partidas especiales que comparativamente con el Chaco o con Entre Ríos. Y eso lo hicimos saber. Senador... Pero de todas maneras yo te voy a decir una cosa. Unas cosas son las declaraciones, como las que tuvo Morales con Lustó, y otras son las cosas que hay que hacer. Yo creo que el gobierno nacional, una vez que tome conciencia de sus problemas internos y que el presidente se decida a presidir y a tomar un liderazgo fundamentalmente para lograr números en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación para que sus proyectos prosperen, va a tener que dialogar, va a tener que convocar a todo el mundo y van a tener que dejar de amenazar. Tan luego Massa, imagínate, el rey de los panqueques, ¿no? Senador, arrancó el gobierno nacional y daba la sensación de que escenarios anteriores de la discrecionalidad kirchnerista quedaban en el recuerdo. Sin embargo, da la sensación después de ver el presupuesto, como usted decía, y fundamentalmente la comparativa de inversión pública prevista respecto de Corrientes con otras provincias de la región e inclusive del país,
ese fantasma de la discrecionalidad parece plantarse nuevamente con fuerza en el escenario. ¿Cómo se están preparando para ese cambio? Le pregunto porque, conversando con el gobernador en 2 oportunidades, él había destacado la relación institucional que tenía con el presidente, pero en la última advirtió que a partir de que aceleró el proceso electoral, esto volvió a transformarse en un problema serio en términos de discrecionalidad. Yo creo que el gobierno nacional va a tener que cambiarlo, lo que dije hace segundos. Pero tiene que cambiar también y conocer sus limitaciones. Vos imaginate que lleva al debate, después de 3 meses de estar el proyecto del presupuesto en la Cámara de Diputados, en el momento que está en minoría. Y negocia el quórum, se le otorga el quórum. Pero se olvida que al proyecto hay que votarlo, para el cual no tenía mayoría. Un desatino también táctico, una falta de experiencia aparentemente, pero indudablemente que luego se encontró con su propia interna y el proyecto fracasó. Bueno, esperemos que para el año que viene, cuando presente un nuevo presupuesto, pero también hay una cuestión importante que es la mirada atenta del Fondo Monetario Internacional con respecto al desempeño de la clase política argentina y el respaldo que logra el gobierno de los actores políticos argentinos, que el Fondo Monetario Internacional lo primero que viene exigiendo antes de negociar, si lo que negocia se va a cumplir en función de lo que los políticos argentinos hagan, no solamente digan. Y ahí el actor central, el protagonista central es el gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional, para esa negociación con el fondo, está absolutamente debilitado, pero por responsabilidad propia. No le pueden delegar a la oposición que no hace lo que ellos quieren. Va de suyo que la oposición es oposición. Podrá colaborar, podrá atender cuestiones como el quórum, pero el número de la mayoría en la Cámara de Diputados lo tiene que conseguir el gobierno. Y en esto de ser oposición, ¿no? Y tener aspiraciones firmes para el 2023 y estar quizás en una mejor posición que en otro momento después los resultados de lo que fueron las PASO y las legislativas. ¿Cuál es el equilibrio en ser una oposición constructiva, si vale el término, y digamos que esto no atente contra las aspiraciones para el 2023? El hecho que está viviendo la política argentina también desde el punto de vista es inédito. ¿Por qué? Nunca un gobierno justicialista estuvo en minoría en el Congreso de la Nación. Lo damos vuelta. Es la primera vez que la oposición tiene mayoría en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en el Senado. También tendremos que hacer un aprendizaje al respecto. Ahora, si vos te vas a lo largo de la historia, el radicalismo por lo menos nunca generó conflictos institucionales en el Poder Legislativo, a partir del Poder Legislativo, sino que siempre, y Fernández lo sabe en sus 2 primeros años, cuando el radicalismo y el PRO también otorgaron y permitieron el paso positivo de leyes que necesitaba el gobierno para acudir con respecto a la pandemia. Yo creo que nosotros tenemos que decirle a la sociedad las cosas que el gobierno nacional hace mal, con claridad, de manera objetiva. Indudablemente que el gobierno nacional va a tener que cambiar, debe cambiar, porque si no el caos y la decadencia que dice Cristina se va a ir profundizando aceleradamente en los próximos 2 años, más allá que haya una reactivación económica porque largamos de un piso muy bajo y estas cuestiones, pero este es un país que no genera oportunidades para nadie en este momento. Hace 10 años que no hay el crecimiento de la toma de mano de obra privada en ningún punto de vista a nivel nacional. Y hay una postergación enorme de generaciones de jóvenes que tiene que ver fundamentalmente porque no nos ponemos de acuerdo en cuestiones fundamentales como hacer políticas públicas para generar desarrollo. Pero, Checho, no un poco lo que en broma le criticaba a Cristina al comienzo, ¿no estás exagerando? Acabamos de ver la inversión esta espectacular que trajo el gobernador, el aserradero más grande del país, en Corrientes, y me decís, nadie invierte en el país, nadie, pero si en Corrientes están invirtiendo. En Corrientes estamos recibiendo Corrientes inversiones. Tenés una provincia institucionalmente estable, Pero ocurre en todo el un país. gobierno que lidera la política, una coalición que es absolutamente coherente. Tenés seguridad jurídica. En un montón que de vos provincias sabés ocurre lo que en el mismo. gobierno nacional eso no ocurre. Seguridad jurídica. Pero no estamos a favor o en contra de ningún corrupto. Si Estamos nos ponemos... generando una armonía entre la sociedad civil y la política que precisamente posiciona a Corrientes de manera inmejorable. De acuerdo, pero Corrientes es la un buen inversión ejemplo. viene a Corrientes. El país está siendo postergado de inversiones extranjeras, fundamentalmente porque
de inversiones significativas que generen No es crecimiento. así, crecieron No es más de así. 16 mil millones de dólares las inversiones Bueno, está extranjeras bien. directas. Está bien, perfecto. Tenés inversiones en todas las provincias prácticamente. Sí, sí. No es así. Está Cris, bien. Estamos pipí cucú. No estamos pipicucú. Ahora, estamos consiguiendo inversiones en un contexto de, no sé si post-pandemia o repandemia, donde estamos por caer, donde no en todo el mundo la gente invierte y en la Argentina están invirtiendo. Hay inversión extranjera directa, importante. Bueno, muy bien. ¿Qué otro tema hay? Bueno, no quiero anticipar mi tema, pero Tito está viendo, digamos, La realidad. el bosque, el árbol, digamos, que le impide ver el bosque, digamos. O sea, ¿Cuántos se fueron yo- del país? ¿Cómo? ¿Cuántos se fueron del país? ¿Cuántas empresas grandes se fueron del país? Ninguna, prácticamente. Cuando- Y no compren todo lo que le venden, No, pará. chicos. Ay, Dios Para mío. el INDEC me vende datos falsos porque el No, INDEC algunas se fueron y otras No, vinieron. no, pará. El INDEC muestra que hay casi un 60% de niños en situación de pobreza. Entonces, yo le voy a vender a la sociedad que estamos fantásticos si hay 60%. No, estábamos hablando de inversión No, extranjera pará. directa. Y este es un dato de la decadencia. Yo no puedo mirar solamente la inversión que viene a Virasoro. Porque si querés miramos dónde se ubica la pobreza en la Argentina y es en el NEA y el NOA. Acto número Virasoro, 1. Nicodenea. Acto número 2. Virasoro, Nicodenea. Escucha, Virasoro es NEA. yo no voy a mirar lo que está ocurriendo como fenómeno que no tiene desocupación Virasoro. Yo no voy a mirar ese fenómeno puntualmente. Yo estoy mirando la Argentina, esta que tenemos, que no vende futuro. Porque si vos tenés, Cristina, el 60% de los niños, casi 7 millones de chicos entre 0 y 14 años en situación de pobreza, quiere decir que los padres no laburan. Entonces, ¿cómo podemos hablar de futuro si esos niños van a ser los que van a generar el futuro de la Argentina, los que pueden gobernar, los que van a... ¿Qué futuro tienen esos chicos en situación de pobreza? Entonces, no me vendas que hay 14 mil millones de inversiones en la Argentina, pues es un árbol, digamos. Miremos el conjunto, No, al revés, miremos la Cristina, inflación. ese es el bosque y tus teóricos. Miremos la inflación, miremos la Si falta de te- crédito externo, miremos la deuda externa, miremos todo. Si te pones a conversar con alguno de tus amigos liberales, te van a explicar la teoría del derrame y te van a decir que todas esas ¿Qué teoría inversiones del derrame? después... ¿Dónde está el derrame? Andá a hablarle a No, la te gente estoy ahora que hablando- no puede ir a poner un kilo de No asado a la te mesa en enojes, Navidad. te estoy hablando de lo que dicen tus amigos liberales. Yo no les creo mucho, pero es cierto que esas inversiones, a la larga o a la corta, Algún se día van... le vamos a tener que poner coto al delirio en este programa. Hay que ponerle un coto al delirio porque se consume mucho tiempo en el delirio. Y después, hasta nuestros colegas que salen de otras provincias, como Weisman, se mata de risa al aire porque es una cosa increíble las cosas que estamos escuchando acá. Increíble. Lo que están diciendo ustedes no es tan grave. Se repiten lo que dicen los gurúes de Sí, los, Tito, sí. de los Senador, diarios Estás económicos. subestimando nuestra inteligencia, Tito. No te permito. no, A ver, no. La gente No, se es lo ríe de que- vos. es lo que compramos Vos todos. Seguí, Tito, seguí. Senador, que lo traigo a compramos la, todos. a ¿Ah, sí? la política Es acá lo que en... El compramos INDEC todo. también compra. ¿Cómo? Me esperan- El 60% de la pobreza. Sí, porque la- tenemos un invitado Pero ahí. sí, tenemos, está o sea, dibujada. Estos delirios que tenemos que escuchar en el medio. Tenemos Sí, un para invitado. que hable. invitado Lo traigo Díganle. a la política acá en Corrientes. Bueno, ¿cómo se sostiene y cómo imagina que va a ser la gobernabilidad con los resultados de las elecciones, también con la carrera electoral presidencial que atraviesa los mandatos por la mitad? Usted en su momento planteó que no es bueno que no haya una oposición, que el sistema no se hace con un solo esquema político, es necesario ese equilibrio. Bueno, ¿cómo imagina quién más este segundo periodo de Bueno, si gobierno? nosotros nos referimos a los números en cuanto a legisladores que cuenta afines al gobierno provincial, se entiende que la institucionalidad está garantizada. Después tenemos la gestión. Yo creo que la gestión indudablemente que va a progresar en algunos temas importantes porque el gobernador así lo indicó y porque se han resuelto ya problemas y podemos avanzar en otras áreas. Con respecto a la oposición, siempre es sano encontrar una voz, una actitud distinta, porque eso nos obliga a todos a ser creativos, a estar atentos, a no distraernos en cuestiones que hacen suponer que tenemos el poder absoluto, todo lo contrario. Mirá, si nosotros llegamos a esta circunstancia y a este nivel
de inserción en la sociedad correntina y a este nivel de acompañamiento, tiene que ver porque el equipo político que conformamos es responsable, es coherente, tiene mensajes claros, sabe resolver sus cuestiones puertas adentro y sabemos salir todos juntos a caminar la provincia, a plantear temas para que la sociedad nos acompañe. ¿Esta semana van a aprobar el presupuesto provincial? Tenemos programado sesionar el día miércoles en horas de la mañana. El presupuesto provincial ya tiene media sanción de diputados y nosotros le vamos a dar curso favorable. Si no aparece oposición por fuera, ¿puede aparecer por dentro del frente? No, no me la imagino. No me lo imagino. Somos gente responsable, muy responsable. Hemos vivido momentos difíciles. Dentro del radicalismo, en la gobernación de Arturo Colombi, cuando el radicalismo se fracturó, y en otras oportunidades cuando el kirchnerismo decidió venir por nosotros, hizo lo imposible, atrocidades desde el punto de vista político en Corrientes, y no lo logró, y siempre eso creo que nos templó, nos dio fortaleza, y hoy tenemos la posibilidad de salir a recorrer el país, de intentar construir un modelo alternativo, un proyecto alternativo, y el radicalismo de Corrientes en ese aspecto está siendo protagonista importante. ¿Tampoco tensiona la situación el hecho de que Valdés no tenga una nueva reelección? No, yo creo que esas cosas, primero que no las discutimos anticipadamente. Si hay algo que aprendimos este equipo político es no poner el carro delante del caballo y resolver las cuestiones en el momento oportuno y de la mejor manera. Senador, hay una tendencia, después de este acto eleccionario, creo que en la mayoría de los frentes, de reconocer que las internas o las PASO van a ser absolutamente necesarias para potenciar los espacios políticos. ¿Usted comparte el criterio? Mira, yo tengo mis temas con la PASO. Hay un tema que para mí es central. La PASO, la alianza que tiene un candidato, no creo que necesite ir a la PASO, porque ya tiene nominada su fórmula. Creo que otro tema que podría mejorarse y darle mayor calidad a la PASO es permitir que la fórmula, en el caso del presidente Ibizo, que la fórmula pueda ser reacomodada. Pero la PASO, indudablemente que muchos de nosotros estamos aprendiendo a este sistema, a conocerlo, a valorarlo, genera una gran movilidad social y política, que realmente hay datos y elementos que nos hacen pensar que hay que sacarle el jugo, digamos. La experiencia de la provincia de Buenos Aires, donde Santilli compite con Facundo Manes. Manes logra 1.600.000 votos. Sale segundo y se acopla a la lista de diputados nacionales, pero ya quedó una gran movilidad política y social que hizo que Santilli logre el triunfo luego. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos, lo mismo ocurrió en Misiones, donde el gobierno provincial se vio desbordado por la sociedad ante la consulta de la elección de candidatos. Lo mismo pasó en Chubut, en La Pampa. La Pampa es un distrito históricamente justicialista y se perdió tanto en La PASO como en La PASO como en la elección general. Y eso es bueno, es un sistema que se va como madurando, que la sociedad lo va tomando y haciendo suyo. Creo que en estos aspectos que te he dicho podría ser mejorado, es mi opinión, porque la paz práctica es lo que me lleva a pensar de esa manera. Senador, le preguntamos a la gente hoy como consigna qué es lo mejor y lo peor de este 2021. Vaya pensando usted la respuesta. Puede ser algo en lo personal, puede ser a nivel político, a nivel país, lo que a usted le parezca, pero escuchamos primero los primeros mensajes a ver qué es lo mejor y qué es lo peor que a cada uno nos pasó en este 2021 para nuestros televidentes. Domi, ¿qué dice la gente? Vos sabés que tienen un montón de temas diversos, lo cual me agrada muchísimo. Por ejemplo, el primer mensaje dice: buenas noches, equipo de noticias. Lo mejor del año, River. Lo peor de este año y de todos los años es la corrupción de la clase política. Saludos a todos. Excelente el programa, nos dice otra persona, lo miramos siempre, somos la familia Lescano. Lo mejor de este año es que la población se vacunó. Lo peor es que muchas familias perdieron a sus seres queridos. Buenas noches, lo peor sabemos que fue el virus que mató a muchas personas y aún lo sigue haciendo. Lo mejor que es que en las últimas elecciones se puso fin a este presidente. Ojalá se vaya pronto. Y por último, lo mejor del año fue ver a mis hijos recibirse de abogados. Los dos con diferencias de 2 años se recibieron. Lo peor, el COVID y el aumento descarado de los precios. Senador, para usted, lo mejor y lo peor, puede ser a título personal, a nivel país. No, yo creo que lo peor indudablemente es la permanencia del virus del COVID,
que está generando un cambio en nuestras vidas, pérdida de familiares, amigos, que nos ha generado todo, nos ha trastocado lo que hasta ahora era el orden natural de la relación entre los seres humanos, y que nos cuesta entender, porque indudablemente, aunque estamos bombardeados de información, pero vemos, qué sé yo, primero con la primera dosis ya teníamos inmunidad como para no preocuparnos que si contraíamos el virus, luego con la segunda, ahora resulta que la tercera. Todo eso habla a las claras que este tema es un tema importante en el tiempo, no solamente por las cuestiones que causa así puntualmente. Y bueno, lo mejor, si querés, que lo que tiene que ver con mi actividad, es los resultados electorales, la manera como la sociedad nos acompañó en las 3 elecciones que tuvimos en Corrientes. Más del hecho de haber ganado, el hecho de que sentirnos acompañados, porque eso de alguna manera significa que estamos haciendo las cosas bien, y eso es un halago. Para mí eso, en lo personal, lo político, es una de las mejores cosas que me sucedió este año. Felices fiestas. Bueno, igualmente para ustedes, y espero que... ¿Ustedes hacen brindis de fin de año o no? Juntos. Y deberíamos, pero no generalmente Si no. hacen, brinden con agua, porque si brindan con otra cosa siguen discutiendo así. Pero es entretenido. No, sí, te sé, pero a mí me pone incómodo. ¿A usted le incomoda? Yo no estoy acostumbrado a estas A cosas. esas discusiones, pero pobre. Difícil de creer eso. Bueno, No estuviste es cuando... más, este año no vengo más. No, No, pero ya se termina el año que viene. ¿No estuviste cuando Morales le rompió el vaso Sí, ahí? estaba al lado. Estaba al ¿Ah, lado. sí? Ay, no ¿Cómo cuente fue? la ¿Cómo fue? intimidad, sí, ¿Cómo ¿cómo fue eso? Se cayó el vaso así, Se cayó el vaso. porque era un vidrio muy fino. ¿Ah, sí? El vaso Es del comité. cristal de Bacarán. Sí. O sea, tiene- Senador, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un feliz año. Igualmente. Ustedes, su familia, una feliz Navidad. Gracias. Y que bueno, esperemos el año que viene encontrarnos también algunas oportunidades para seguir conversando. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. El senador Sergio Flinta, flamante secretario general de la UCR Nacional. Nosotros hacemos la primera pausa y ya seguimos. ¿Cuáles son los temas más importantes para